El 10 de junio de 1991, Jaycee, una niña de 11 años, sale de su casa para coger el autobús escolar. No va muy contenta porque la noche anterior ha quedado con su madre en que ésta le va a dar un beso y un abrazo cada día antes de irse al colegio. Pero esa mañana escucha a la puerta, oye cómo su madre se va y no le ha dado el beso y el abrazo que le ha prometido. De camino a coger el autobús, un coche gris, un Ford, se le cruza por delante y le corta el camino. Sin tiempo de reacción, pues el hombre aprovecha para sacar una pistola electrizante y le da a la niña. Esta cae al suelo, pero consigue escapar y salir corriendo. El hombre que la ha atacado sale corriendo y la vuelve a dar otra vez con la pistola. La coge, la mete en el vehículo y sale volando con el coche. Dentro también va su mujer. Poco tiempo después, el 911 recibe una llamada. Es el padre de Jaycee. El hombre, muy agitado, le dice a la policía que su hija ha sido secuestrada. Y efectivamente, Jaycee ha sido secuestrada por una pareja. Un secuestro que durará más de 18 años. Quedaos hasta el final porque esta historia es de superación y tiene un final bastante positivo. Hoy vengo a contaros el caso de Jaycee Dugard y de un secuestro que duró casi 2 décadas. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Todo ocurrió a plena luz del día y fueron muchísimos los testigos, vecinos, compañeros del colegio de Jaycee y hasta su padre, quien cogió una bicicleta y trató de seguir al vehículo, pues evidentemente sin conseguirlo. Jaycee Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980. Sus padres, para el momento en el que ella nace, ya están separados. De hecho, nada más separarse, la mujer se enteró que estaba embarazada. La madre de Jaycee conoció pronto también a otro señor con el que tuvo otra niña, que se llamaba Shayna. En 1990, esta nueva pareja decide llevarse a las 2 niñas desde Los Ángeles, que es donde vivían, hasta una zona rural en California, concretamente a la localidad de Myers. A poco más de 4 horas de distancia vivían Philip y Nancy Garrido. Philip nació el 5 de abril de 1951. Según sus allegados, fue un niño bastante normal hasta que tuvo un accidente de moto y eso cambió su actitud y se dio a las drogas, haciendo que su personalidad y su carácter cambiaran drásticamente. En 1972, cuando tiene 21 años, es detenido por asaltar y abusar de una menor de 14 años. La chica se niega a ir a declarar al juicio y al final, Philip sale liberado sin ningún tipo de cargo. Un año después se casa con una compañera de clase y están juntos un par de años. La mujer le denuncia por malos tratos e incluso de tenerla retenida cada vez que ella quería salir de la casa. En 1976 secuestra a una chica de 25 años y la lleva a un trastero. Allí la tiene retenida durante más de 5 horas y hace con ella lo que le da la gana. Un policía descubre un coche aparcado al lado de los trasteros y ve que hay una cerradura rota y entra a ver qué leches está pasando dentro. La chica, sabiendo que pueden ayudarla, empieza a gritar y es ahí cuando Philip es detenido y la chica puesta en libertad. En esta ocasión sí que fue declarado culpable, sí que hubo un juicio y fue llevado a prisión. Fue a la prisión de Leavenworth en Kansas. Allí le hicieron un análisis un poco más exhaustivo, psiquiátrico, donde determinaron que este señor tenía un comportamiento desviado, tal vez por el uso y abuso que hacía de ciertas sustancias. En 1981, en esa cárcel, conoce a la que sería su mujer, Nancy Bocanegra, y los dos se enamoran y contraen matrimonio. Está allí 7 años más y en 1988 se producen como varios movimientos. En enero es transferido desde la cárcel donde estaba de Leavenworth a la cárcel de Nevada y allí estuvo 7 meses. En agosto le volvieron a transferir y esta vez a es que se llama halfway house, que son casas que lo que hacen es un poco de
hacen como punto de transición de presos cuando van a salir liberados. Allí van pues gente que tiene problemas de adicciones, gente que ha ejercido los malos tratos y les ayudan a reinsertarse en la sociedad. Cuando fue liberado le pusieron una pulsera en el tobillo para tenerle todo el rato monitorizado. También le solían visitar de vez en cuando policías federales, sheriffs y los servicios sociales. Este dato es importante, quedaros con él porque luego volveré a este punto y vais a alucinar. La noche del 9 de junio de 1991, la pequeña Jaycee habla con su madre. Le dice que quiere que todas las mañanas antes de irse al colegio y antes de que su madre se vaya a trabajar, se acerque a su habitación, le dé un beso y un abrazo. Y así lo acuerdan las dos. La mañana del día 10 se levanta la pequeña y escucha que la puerta se cierra. Su madre se ha marchado y no ha pasado por su habitación, ni le ha dado el beso ni el abrazo que le había prometido. Se siente triste y un poco frustrada. En realidad, lo que siente es que está apartada. Ella cree que su padrastro le tiene más cariño a la hermana, que es la hermana que tiene con su madre, y ella, al ser de otro padre, siente que es la segunda. Sumida en sus propios pensamientos, se viste, se lava los dientes y sale de casa para ir a coger el autobús como un día normal para ir al colegio. Mientras sube la cuesta de su casa que lleva a la parada del autobús, se le cruza un Ford de color gris. Dentro hay un matrimonio. No le da tiempo a reaccionar y este hombre la ataca con una pistola eléctrica y deja a la niña medio cao en el suelo. A pesar de todo, Jaycee consigue levantarse e intenta ir corriendo hasta los arbustos porque cree que si se esconde allí, pues al final no la va a conseguir alcanzar. Pero el hombre va detrás de ella y la coge. La vuelve a atacar con la pistola y la mete dentro del coche. La tapa con una sábana. Esto ocurre a plena luz del día. Los niños que van a ir al colegio, el padrastro que está allí, todo el mundo oye a la niña gritar y todo el mundo sale y ven un Ford gris que sale corriendo de la escena. El padre coge la bicicleta e intenta alcanzar al coche, pero evidentemente a la velocidad que iban pues no consigue nada y llama corriendo a emergencias. Denuncia que su hija ha sido secuestrada. Mientras tanto, la niña, nada más es metida en el vehículo, escucha como que este hombre se ríe y le dice a la mujer: ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Viajan durante un tiempo y ella no sabe realmente dónde está. Tiene muchísimo miedo y no entiende qué leches está pasando y teme por su vida. Es una niña de 11 años que muy probablemente ni tiene el periodo. Lo único que quiere es estar con su madre y el miedo la tiene totalmente paralizada. Cuando el vehículo se detiene, la meten en una especie de vivienda y le hacen ducharse junto con el matrimonio. La casa de Philip y Nancy tenía detrás una especie de casa anexa, que es donde habían encerrado a Jaycee, sin ropa, sin nada, básicamente. Y allí permanecerá 18 años. Philip le lava un poco el cerebro a esta chica, haciéndole ver que el mundo exterior es muy malo, que él es su salvador, pero por muy pequeña que sea Jaycee, ella sabe que esa persona es mala, él y la mujer, y que lo que le hacen no es normal. Estar encerrada tanto tiempo sin ningún tipo de relación con el mundo exterior, y además que es que este señor abusaba de ella cuando quería. Como ya sabemos que tenía ciertas adicciones, cuando le daba un poco más de lo debido al tema, se iba al otro edificio, estaba con ella los días que tuviera que estar y hacía con ella lo que tuviera que hacer. Ella se disociaba un poco de la realidad, intentaba pensar que realmente era una persona buena y que le estaba haciendo el bien por su propia salud mental, para poder sobrevivir al infierno que estaba viviendo. Tenía un poco síndrome de Estocolmo, porque además es que este señor lo que hacía era, pues aparte de tratarla mal en ciertos momentos, en otros pues le llevaba comida rápida, le dejaba tener gatitos, que ella era una amante de los gatos. Digamos que le daba una de cal, muy de cal, y una de arena, muy de arena. Encerrada donde estaba,
solo podía ver a través de una pequeña rendija que quedaba, que es por donde entraba la luz, y a donde ella se encaramaba para intentar ver la luz de la luna por las noches. Iba pasando el tiempo y la pareja cada vez confiaba más en Jaycee y en que no se iba a escapar, y de vez en cuando le permitían algún privilegio. Nancy, la mujer de Philip, se la llevaba a hacerse las uñas y hablaban por ahí fuera como si fueran dos amigas. Le contaba que su marido tenía un problema de adicción a las sustancias y a las mujeres, si me entendéis, y nada, como dos colegas tomándose algo. Para este punto también le dicen que este señor, pues eso, que le encantan los niños y no solo tiene fotos con ellas, sino que tiene fotos de menores en parques. La mujer le dice que es mejor tenerla a ella retenida que no que su marido abuse de más niños por ahí. Esto es lo que le cuenta Nancy a Jaycee. En 1994, cuando la chica tiene 14 años, se queda embarazada. Meses después tiene a su hija en el mismo sitio donde ha sido retenida durante todo este tiempo, un sitio frío y bastante insalubre. Para Jaycee, su hija lo era todo y quería protegerla como fuera. 2 años después de tener a la niña, se queda embarazada nuevamente y da luz a una segunda niña. Para este momento, Jaycee tiene el cerebro tan lavado que al final ella lo que siente es que son todos una gran familia. Una familia rara, pero una familia al fin y al cabo. Era a lo que ella se aferraba. El día que la secuestraron llevaba un anillo que le había regalado su madre y este anillo para ella lo era todo. Aunque supiera que esta familia era una familia entre comillas, cada vez que ella veía el anillo de su madre o lo tocaba, sabía que realmente su familia no era esa. Pero como os digo, estaba en tal punto psicológico la chavala que tenía una sensación de emociones bastante contradictorias. Las niñas se iban haciendo un poquito más mayores y la pareja le dijo a Jaycee que no le podía decir que era su madre. Los padres eran Philip y Nancy y Jaycee era su hermana mayor. Pero tener a 2 niñas pequeñas encerradas tanto tiempo no era posible y de vez en cuando pues iban a pasar el día a la playa, ya os digo, como una familia, padres y las 3 hijas. Tal vez para este momento os preguntéis por qué cuando hacían una de estas escapadas Jaycee no decía su verdadero nombre y no pedía ayuda. Y sí que es verdad que se le pasaba por la cabeza, pero tenía 2 hijas y no quería ponerlas en riesgo y que este hombre les hiciera algo. Durante este tiempo y entre los beneficios o privilegios que le daban a Jaycee estaba el que le habían dejado una televisión, pero no podía ver las noticias, por lo tanto tampoco sabía el alcance de su secuestro, ni si estaban buscando, no tenía ningún tipo de información y estaba totalmente aislada de lo que realmente pasaba en el mundo. La pequeña Jaycee, ahora madre de 2 niñas, sigue soñando con volver a ver a su madre algún día. Y aquí voy a volver al punto que os decía al principio, que ibais a alucinar, porque os había contado que la Policía Federal, los sheriffs y los servicios sociales iban de vez en cuando a la casa de Philip, pues porque le tenían controlado con el tema de la pulsera y un poco para hacerle el seguimiento. En ningún momento vieron que había otra vivienda detrás, ni que tenía ahí a una niña, ni a 2 hijos más escondidos en su jardín. Aquí otro tirón de orejas, esta vez para los que llevaron este caso, porque además es que una de las chicas que había secuestrado anteriormente cuando os contaba que era 20añero, fue en el mismo punto exacto donde se había llevado a esta chica. Imaginaos tantos años viviendo allí, sí estaban encerrados, pero de vez en cuando les dejaban salir por el jardín. En una ocasión los bomberos recibieron una llamada, entiendo que de los vecinos, alertando pues, de unos gritos de un niño que se había caído y se había hecho daño. Y cuando llegaron a casa de Philip, allí no había niños. Era tan fácil como tirar de su registro y ver que este señor no podía estar cerca de menores y bueno, que si había habido un tipo de aviso relacionado con menores, tal vez le podían haber echado un poquito más de ojo. Y también más adelante los vecinos llamaron a la policía diciendo que había niños en el jardín de este señor. Es más, decían que había como una especie de tiendas en la parte trasera de la casa y que es ahí donde estaban viviendo. La policía se acercó hasta casa de los Garrido, me estuvieron hablando con él durante media hora, no miraron más y lo pasaron. Varias ocasiones de oro que dejaron pasar y que Jaycee y sus hijas podrían haber sido liberadas. Y así pasaron los años.
Philip Garrido se sentía más listo que nadie y quería demostrarle a la policía que los hombres como él se podían rehabilitar. Y escribió una especie de manifiesto de varias páginas y acordó una cita con ellos para exponerles el tema y ofrecerse para ayudar a gente que hubiera pasado por lo mismo que él. Y a esta cita se llevó a sus hijas. Lo que estos no sabían para este momento es que tenía una orden de alejamiento de menores y realizaron una pequeña investigación y lo descubrieron. Philip Garrido no podía estar al lado de niños. Entonces le preguntaron que qué hacía con 2 menores allí y dijo que eran los hijos de un familiar. Pero uno de los agentes se quedó un poco mosqueado. Las niñas tenían un color de piel muy pálido, como si no hubieran salido al exterior durante mucho tiempo. La actitud de las niñas, además, era un tanto extraña, teniendo en cuenta que es que no salían demasiado al exterior y no se comportaban como cualquier niño. Preocupados, le dijeron que tenía que volver al día siguiente para dar parte de dónde estaba, cómo estaba y si las niñas estaban bien. Y a esta cita se presentó con Nancy, con las niñas otra vez, y se llevó también a Jaycee. Aquí el narcisista que cree que es más listo que todo el mundo y que no le van a pillar. Nada más llegar a la reunión que tenían planteada con los policías, estos separaron inmediatamente a toda la familia. Querían interrogarles por separado para ver si entre ellos se contradecían y había algo más detrás, y sobre todo por asegurarse de que las niñas estuvieran bien. Durante el tiempo que Jaycee estuvo cautiva, Philip le dijo que escogiera un nombre, y este sería el nombre que usaría siempre que salieran fuera. Cuando estaba en comisaría, estos le preguntaron su nombre y ella, el corazón le iba a 20.000. No quería decir su verdadera identidad. Primero, por proteger a sus hijas. Segundo, porque tenía el cerebro tan lavado que yo creo que ya no sabía ni quién era. Y se tensaba y empezaba a sudar cada vez que le decían que dijera su nombre. El mundo exterior que le habían pintado era un mundo de personas malas que querían hacerte daño y Jaycee o Allison no tenía muy claro qué es lo que tenía que decir. Realmente no sabía quiénes eran los buenos ni quiénes eran los malos. Y no fue Jaycee la que confesó, fue el propio Philip. Después de tenerle horas interrogándole, se vino abajo y dijo que había secuestrado a Jaycee en 1991 y que la habían tenido cautiva en su vivienda, en la parte trasera. Jaycee no daba crédito y no entendía por qué este hombre había confesado y realmente estaba como en un limbo. A ella le costaba incluso en este punto decir su verdadero nombre. Un policía le dio un papel y le dijo que si no lo quería decir, que por favor que lo apuntara. Y allí es donde escribió Jaycee Lee Dugard. Los agentes pronto vieron que había habido una denuncia hacía tiempo y que esta niña realmente había sido secuestrada. La madre de Jaycee, que nunca había dado por fallecida a su hija y que siempre había albergado la esperanza de volverse a reencontrar con ella, recibió la llamada que le cambiaría de nuevo la vida. Habían encontrado a su hija, estaba sana y salva, y además era madre, tenía 2 niñas. La policía las puso en contacto y allí ella le dijo que siempre había soñado con volver a abrazarla, que tenía su anillo, que durante este tiempo encerrada en quien solo pensaba era en su madre y sobre todo ahora que ella pues era también madre, ¿no? Philip y Nancy fueron detenidos, fueron a juicio y fueron condenados. A Philip le cayeron 431 años, mientras que a Nancy le cayeron 36. Jaycee no quiso ir a la lectura de la sentencia y le dio a su madre una carta para que la leyera en su nombre. A ti, Philip, te digo, he odiado cada segundo de cada día de estos últimos 18 años, por tu culpa. A ti, Nancy, te digo que no tengo nada que decirte. Cuando pienso en esos 18 años, pienso que me habéis robado parte de mi vida y de mi familia. Desde la cárcel a Philip se le hizo una entrevista y este señor es que seguía mostrando sus rasgos narcisistas. Él creía que el hecho de haber secuestrado a Jaycee y haber tenido hijos con ella le había hecho una mejor persona. Al final ese era el objetivo, lo que le había contado a Nancy en un día de estos que fueron a hacerse las uñas, que era mejor tenerla a ella secuestrada que no hacerle daño a otras niñas. Así que para él era como un enviado de Dios, como con muchos humos este señor. Desde entonces, Jaycee ha escrito 2 libros. En 2011 lanzó un bestseller titulado A Stolen Life, a Memoir, y también tiene un segundo libro, Freedom, My Book of Firsts, y aquí cuenta cómo se ha adaptado a su nueva vida durante estos años.
Tiene también una fundación con su nombre donde usan caballos y otro tipo de terapias para personas que han sido secuestradas o han perdido alguna persona cercana a manos de alguien. Gente, al fin y al cabo, con distintos traumas, como los que ella tuvo. Y hasta aquí la historia de hoy, que me recuerda un poco a la que os contaba en el episodio 6 de la primera temporada, donde os contaba el secuestro de Elizabeth Smart, una chica que fue secuestrada con tan solo 14 años. Gracias, como siempre, a todos por estar ahí, en especial a mis miembros de Patreon, a Ruse Ferrer, a Sumi, Alberto Fernández, Juan Perdomo y Lucas Raúl. Y hoy también muchas gracias a todos los mecenas de iVoox, que no os nombro nunca, pero bueno, que sois unos cuantos, y de verdad os agradezco de corazón el que me hayáis apoyado y que me estéis apoyando, tanto a los que habéis apoyado en algún momento o lo estáis haciendo ahora. De verdad que muchísimas gracias. El viernes que viene lanzaré un exclusivo solo para miembros de Patreon. Echadle un vistazo si queréis. Os deseo a todos una feliz semana. Un beso.